Buenas noches, mis queridos hermanos en la fe. Aquí estamos para abrazarlos una vez más a través de nuestros canales. Qué maravilla y qué alegría que Dios nos concede la enorme bendición de poder estar juntos y darnos este abrazo fraterno como hermanos. Y usted, mi amiga, mi amigo, que también está con nosotros a través de los dos canales, también quiero bendecirlos. De verdad, gracias al Señor nuestro Dios maravilloso por darnos ese remanente, un grupo de hombres y mujeres que no tienen la fe nuestra, pero que están escuchando las meditaciones de la palabra de Dios que nosotros estamos llevando a cabo a través de nuestros dos canales. Así es que bienvenidos, queridos migrantes, queridos internautas, amigos míos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra reflexión bíblica hoy. Esperemos que Dios hable hoy una vez más. Esta es la semana mayor o la semana santa. Tenemos el día viernes, una vez más, el mensaje de las 7 palabras con el que el Señor Jesucristo habló. A través de nuestros canales estaremos meditando. Así es que esperamos, una vez más les hacemos la invitación y esperamos contar con todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Así es que el día prepare su corazón, dígale a Dios. Tal vez usted no es una persona que tiene nuestra fe, pero es temeroso de Dios. Hay gente que no es cristiano o cristiana, pero son temerosos. Parece mentira, pero es así. Hay gente que es temerosa de Dios. Entonces, y a la luz de la palabra lo podemos encontrar. Dice las Sagradas Escrituras, meditábamos la semana pasada en el mensaje con Lidia, donde dice que era una mujer temerosa de Dios y que Dios abrió el corazón de ella para que pudiese no solamente oír, sino también entender lo que el siervo del Señor Jesucristo disertaba, hablaba. Así es que si usted es un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, el Señor le va a abrir el corazón para que usted pueda entender lo que los predicadores. ¿Qué ocurre? Que mientras estamos fuera de la voluntad divina, y estamos aquí en la tierra, pero no tenemos la fe de Dios, la fe que dijo Jesucristo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diréis a este monte, crúzate de aquí para allá, y el monte os obedecerá. Si tenemos esa fe, la fe de Dios, créanme que todas las cosas son maravillosas. Vendrán pruebas, van a haber momentos difíciles, nadie dice que no. Pero créame que usted va a salir victorioso, victoriosa en medio de cualquier prueba que usted pueda vivir en esta tierra. Así es que prepare ese corazoncito, prepárese en su entendimiento, abra su mente el día viernes que estaremos meditando en las 7 palabras. A partir que creo yo que hemos de estar 10 y media de la mañana en adelante. Si podemos antes, mejor, poder estar meditando. Así es que desde ya les hago la invitación para que una vez más recordemos algo tan doloroso y tan triste que vivió ese momento tan difícil, como dijo el Señor Jesucristo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de dolor. Entonces, si era tan amargo, tan doloroso todo lo que él iba a vivir, volverlo a recordar tal vez nos lleve hasta quebrantarnos, y especialmente a nosotros que hoy entendemos, ya no estamos fuera de la presencia de Dios. Hoy tenemos a Dios en nuestros corazones. El mensaje que meditábamos, lo que llevábamos el día domingo aquí con nuestros hermanos que colaboran, que apoyan con nuestro ministerio, estábamos meditando precisamente en eso. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y dice las Sagradas Escrituras que el espíritu del hombre está muerto, está apagado, está confinado a causa del pecado. Dice, porque Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las maldades, los pecados, la podredumbre que el ser humano ha practicado o que habíamos practicado nos llevó a estar lejos de la presencia del Dios santo y soberano que nos ha creado en el vientre de nuestra madre. Lamentablemente fue así, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Todos los seres humanos que hay en la tierra hemos sido, y hay muchos que están lamentablemente practicando pecado. Pero para todos ellos que están inmersos, atrapados, encadenados en el pecado, hay esperanza. Jesucristo dijo: todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál Hijo? El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo del hombre perfecto. Jesús de Nazaret es el único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado. Y lamentablemente vamos nosotros a estar recordando, sí, eso muy lamentable, muy triste, ese momento, esa copa tan amarga que tuvo que beber nuestro divino Señor, a quien adoramos, a quien amamos y a quien amaremos hasta el final. Esperamos ser fieles hasta la muerte a Jesús de Nazaret. Lo adoramos y lo honramos y lo veneramos y lo esperamos, mi amigo, mi amiga, lo esperamos porque es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Quizás usted, como no tiene la fe de Dios en su corazón, no nos puede entender, porque mientras nosotros no abrimos el corazón y creemos en Jesucristo, dice que a todos los que le recibieron en sus corazones a Jesucristo, Dios nos ha dado esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos confesar a Cristo, recibir a Cristo. ¿Y por qué yo les hablo tanto de Cristo, de Cristo, de Cristo? Porque es lo único eterno, es lo único bello, es lo único maravilloso que tenemos en esta vida. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el Cordero Santo del Dios vivo que nos quita el pecado. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, como decía el libro de Efesios, por cuanto todos pecaron, decía Romanos, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno. Eso dice el libro de Romanos, pero el libro de Efesios dice: y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El espíritu del hombre, espíritu, alma y cuerpo, los tres, el espíritu del hombre está muerto, está confinado, está apagado, mientras somos pecadores. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, lo que se vivifica, lo que le da vida el Señor Jesucristo, es a nuestro espíritu. Entonces, como Dios es espíritu y ahora el espíritu humano está con vida, salió a la luz, tenemos ahora la comunión con Dios se restablece. Podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Como Él es espíritu, para hablarnos, para hacernos entender, por eso nos puso espíritu. Porque al espíritu humano viene el Espíritu Santo y podemos entender todas las cosas de Dios. De lo contrario, se nos hace difícil comprenderlas. Dijo el Señor Jesucristo, que ya les he dicho y lo vuelvo a repetir, a Nicodemo, a un fariseo estudioso del antiguo pacto. Este hombre era enseñador de la ley divina, enseñaba, y el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento que necesita usted. Todos los habitantes de la tierra. Hasta que el hombre no nace de nuevo, puede tener una religión, puede hacer alguna ceremonia, puede hacer algún sacrificio. Haga lo que haga, nada es acepto delante de la presencia de Dios, sino solamente cuando el ser humano reconoce su condición de pecador, de pecadora, reconoce que Jesucristo es el Cordero de Dios, el único que me puede quitar el pecado, y entonces vengo y que experimento yo un nuevo nacimiento. Por eso le dijo Jesucristo a Nicodemo, cuando Nicodemo sorprendido: ¿y cómo puedo yo, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de mi madre? El Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, yo no te estoy hablando de un nacimiento carnal, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y ese es el nacimiento que necesitan los que están en autoridad, los que están como jueces, como magistrados, los que están como fiscales, los que están como reyes, como gobernantes de las naciones.
este es el nuevo nacimiento que necesitamos todos los habitantes de la tierra. Cuando nacemos de nuevo, entonces este nuevo nacimiento, porque como dice el mismo Evangelio de Juan, estos no son nacidos ni de carne ni de sangre. Es decir, no son nacidos por un hombre y una mujer que se unieron, han tenido relaciones sexuales y Dios creó o formó un niño, una niña en el vientre. No, estos no son nacidos ni de carne ni de sangre, no son nacidos por voluntad humana, sino por la voluntad del Dios Todopoderoso. Ese es el nuevo nacimiento que usted necesita, amigo mío. Usted quiere entender lo que es el Viernes Santo. Usted quiere entender todo porque fue un proceso. El viernes fue la culminación. Fue llevarlo ya a la cruz, haberlo cogido prisionero en la noche, amanecer al día viernes, llevarlo a un juicio injusto, someterlo a tantas atrocidades y barbaridades que hicieron con el Hijo del Hombre Santo, puro, perfecto. Perfecto. Todas las cosas que vivió el Señor, todo esto fue un proceso. Pero ya por el lunes, martes, miércoles, el Señor Jesucristo sabía que su hora estaba llegando. Ahora más que nunca, cuando vemos los acontecimientos a nivel mundial y especialmente aquí la nación nuestra y la ciudad donde vivo está siendo azotada por un calor que cada día se nos hace más difícil vivir, más difícil soportar el gran calor que está dando aquí en esta ciudad. Un calor, yo no sé si será en toda el Ecuador, habrá en otros pueblos, provincias, un calor extremo como el que estamos experimentando, pero esto es momento para buscar más el rostro de Dios, no para llenarnos de miedo, de pánico, de terror, porque lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros pecados y de nuestras maldades. El planeta Tierra pareciera que se está sublevando contra aquellos que la habitan, especialmente el hombre. El hombre cuando mató, violó, destruyó, hizo esto, hizo aquello, robó, saqueó, mintió, ha hecho tantas atrocidades, cometió sodomismo, sodomita, se acostó con hombre, con la zoofilia, ha hecho tantas cosas el ser humano. ¿Qué trajo a la tierra? Maldición. La tierra está maldita. Y pareciera que la tierra quiere abrirse y tragar a los habitantes de la tierra a causa de tanta maldad. Pero en medio de todo, la misericordia de Dios, la misericordia. Usted recuerda cuando meditábamos en Noé. El Señor Jesucristo dijo, será como en los días de Noé. Íbamos por un momento a meditar en el libro de Noé. Allá en el Génesis, en el libro de Génesis, íbamos a meditar en la vida de Noé. ¿Lo recuerda? Que dice que Dios le dijo, sube al arca. Subió él, tu familia, todos los animalitos como Dios había ordenado. Así lo hizo Noé. Luego dice que Dios le dijo, sube. 7 días más, espera. 7 días más, 7 días estuvo en el arca Noé, su familia, estaban todos y la puerta del arca estaba abierta. Eso me da a entender clarito, pero claro, mi amigo. 7 días más de la misericordia, el amor, la bondad, la paciencia de Dios, esperando que alguien más se arrepintiese de sus maldades, creyese a lo que Noé había dicho, que iba el mundo a ser destruido, iba a venir un diluvio tan grande. 7 días, espera aún 7 días, le dijo Dios. La misericordia de Dios, lo mismo estamos viviendo ahora. Lo mismo. Y el Señor quiere que martes, jueves, viernes estemos meditando en las cosas de Dios, estemos hablando de Dios, estemos meditando, porque cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras y comenzamos a leer la Biblia o la palabra de Dios, créame, comienza una bendición maravillosa a abrirse. ¿Sabe por qué? Porque cuando abrimos las Sagradas Escrituras para estudiar, para leer, para meditar, el Dios del cielo que nos ve desde la eternidad nos abrirá, nos iluminará el entendimiento y nos abrirá el corazón para que podamos entender muy y claramente y mejor las Sagradas Escrituras. Abra su corazón,
Mientras estamos fuera de la presencia de Dios, no podemos ver, no podemos entender. No podemos entender las cosas de Dios. No podemos. La fe, la Biblia, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Usted quiere tener fe, escuche la palabra de Dios. Usted quiere ser un hombre, una mujer de bien, escuche la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios endereza el camino del hombre torcido. Créame, esos caminos torcidos que hemos tenido, nos endereza la palabra de Dios. Cuando comenzamos a meditar en la palabra de Dios, se apodera de nuestros corazones un santo temor, y es el temor a Dios. Antes, si nosotros no nos disponemos para escuchar todo lo que Dios nos ha dicho y todo lo que a través de su santo Hijo Jesucristo nos ha dicho, nos ha manifestado, ¿cómo va a haber temor? Hay gente tan alzada, altanera, ignorante, que hasta se levantan contra Dios. Porque son gente tan ciega, tan ignorante, y el mismo diablo está sentado en sus corazones. Dice en el libro de Proverbios capítulo 8, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia son el mal camino. Proverbios 8, versículo 13. Otra vez, el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Por qué la gente que está en el mundo no aborrece el mal? Porque no le temen a Dios. ¿Y por qué no le temen? Porque no lo conocen a Dios ni lo quieren conocer. Hay mucha gente que ya abiertamente se revela: no, yo no quiero nada, déjeme vivir mi vida. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia son el mal camino. Eso vino a mostrarnos Jesús, el camino al cielo, a abrirnos el camino al cielo y a mostrarnos que podemos, y a indicarnos que nosotros debemos de vivir en obediencia a la palabra de Dios. En obediencia a su palabra. Escuche el capítulo 6 del mismo libro de Proverbios. El versículo 16. Perdón, el capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Dice, escuche: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios mío, ¿quién se pierde? El que se pierde es porque quiere estar perdido para siempre. Quiere irse con Satanás al infierno. Y piensan que el infierno, hay un lugar allá de muerto, ya para qué. Dice, que vaya donde sea, a mí que me importa. No entienden que el alma vive. Yo creo que es más fuerte vivir en el alma, solo en el alma, que con este cuerpo. El alma está aquí confinada. Por eso tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nace, vuelve a tener vida, podríamos decir. ¿Cuándo? Cuando experimentamos ese nuevo nacimiento que Dios nos da al arrepentirnos de nuestros pecados, que fue el nacimiento que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y eso fue para Nicodemo y para el mundo entero. Es necesario, Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu. No te estoy diciendo que tienes que nacer de carne o de sangre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cómo tú lees, Nicodemo, y cómo enseñas? ¿Escuchó? Con misericordia y verdad se corrige
el pecado. Y con el temor de Dios o de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Dios mío. Y con el temor de Jehová, dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y escuche el versículo 7 que no lo iba a leer. Cuando los caminos del hombre son agradables ante Dios, escuche, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová o ante Dios, escuche, dice, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Otra vez se lo leo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él, con el hombre. ¿Sabe quién nos hace estar en paz? Dios. Dios coge al enemigo, pero mire cuál es la condicionante. Cuando los caminos del ser humano, hombre o mujer, son agradables a Dios. Cuando son agradables a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Lo santo, lo recto, lo puro, lo honesto, lo transparente, la sinceridad, la verdad ante todo. Hoy estaba en la casa de una señora y está muy delicada, y la vi a los tiempos o a los años, la vi tan delgadita, tan enferma, me estaba hablando de su problema con la circulación, con sus venas terribles. Está muy que ni la reconocí. Está en su tratamiento médico. Le dije, tema a Dios, confíe en Dios. Usted confíe en Dios, pero confíe de corazón, y va a ver la gloria de Dios. No importa si la ciencia dice esto, el médico dice aquello, el especialista dice lo de acá. No importa, usted créale a Dios. El Dios del cielo es la vida. Él sabe hasta cuándo la deja aquí, cuándo se la lleva. No es de la ciencia, no es del médico, no es de nadie. La vida es de Dios. Créale a Dios. Tema a Dios. ¿No escucha los proverbios? ¿Ah? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor a Dios. El temor a Dios. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y en el 8 del mismo libro de Proverbios, el versículo 13 nos decía, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Temerle a Dios es aborrecer todo lo malo. A mí no puede haber un hermanito que me diga yo soy cristiano, pero es cochino, es podrida, es sucia. Porque dice su palabra, el temor de Jehová es aborrecer todo lo malo. Es aborrecer todo lo inmundo. Y luego decía, hay una punto y coma, la soberbia, es decir, el orgullo, la arrogancia, la altivez, son el mal camino. Son el mal camino. Y la boca perversa la aborrezco o aborrezco. Hay que ser rectos. Hay que ser rectos. Prepare su corazón para el viernes. Pero entienda, el temor de Jehová es apartarse de todo lo malo. Aquí teníamos, hace poco tiempo meditábamos brevemente en el libro de Job. Mi hermano, mi hermana en la fe. Usted tiene que ver cómo camina. Estamos en los tiempos finales. Mire cómo se van alineando las naciones. Mire lo que está ocurriendo a nivel mundial. No es para que usted esté lleno de pánico, de pavor, de terror. Si usted está así llamándose cristiano, usted tiene rabo de paja. Usted tiene pecado. Porque el perfecto amor de Dios en el corazón del ser humano echa fuera todo temor. No es para que tema cuando usted está viendo lo que ocurre a nivel mundial y las naciones con más poder, cómo se van alineando y cómo hacen muestras de musculatura, mostrando su arsenal, sus bombas, sus como misiles, sus aviones, sus drones.
perdón, su armamento bélico lo exhiben ante el mundo, mostrando cuál es más poderosa. Y conmigo no te metas, comienzan unos a hacer ejercicios, otros también. Y mire, oiréis de guerra, dijo el Cordero de Dios. Oiréis de guerra, habrá también rumores de guerra, pero no os alarméis, nos dijo a nosotros. No se alarme, confíe en Dios. El temor de Dios es hacer lo bueno, aborrecer lo malo. Si usted se llama cristiano, cristiana, y usted está inmerso en todo lo malo, la mentira, los malos negocios, deshonesto, usted no es un cristiano. Usted va a una iglesia llamada evangélica, más nada. Mire, de Job, lo que dice este hombre llamado Job, dice, era este hombre, escuche, en el capítulo 1, versículo 1, era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Está cumpliéndose Proverbios capítulo 8, capítulo 16, los versículos que leíamos, recuerda. Otra vez, me dice, había un varón llamado Job. Y era este hombre, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 1. Y era este hombre perfecto. Era un hombre recto y temeroso de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Apartarse de todo lo malo, aborrecer lo malo. Con el temor de Jehová los hombres se apartan de todo mal. Este hombre era temeroso de Dios. Estaba apartado de todo lo malo. Hay gente que se llama cristiana, pero están involucrados en todo lo malo. Son deshonestos, desobedientes a la palabra de Dios. A ti te hablo, querida hermana, hermano. Es la hora de que medites bien. Mira bien tu caminar y no tengas en poco la salvación que Dios te ha dado. Te vas a arrepentir toda la vida. Estar caminando chueco y llamándote cristiano o cristiana, estás dando un mal testimonio al mundo. Y el Señor dice en su palabra, ay de aquellos, ay, los ay de Dios son juicio. Ay de aquellos, mejor les hubiera sido no haber nacido que haberme conocido. Dejarme hacer lo contrario a lo que mi palabra dice. Hay que guardar su palabra. Hay que obedecer, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Ah? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. No recuerdo hoy, veía un pasaje. Veía en el profeta Jeremías y no lo encuentro ahora, pero lo meditaba, lo vi y solo lo pasé. No recuerdo el capítulo, lo que Dios nos pide, nos llama. Dice, obedece mi palabra. Pero bueno, ahora no sé, lo vi y solo lo leí y mis ojos se llenaron de lágrimas porque digo, qué bonito, Dios mío. Es verdad, es guardar su palabra. Pero no sé si era Ezequiel, déjeme ver. Que lo vi y estaba hermoso, es pequeño. Era un versículo que lo vi y me fascinó. No, eso es en los profetas menores, no. Era Ezequiel, bueno, no lo encuentro, pero era un lindo pasaje, o era Jeremías, o era Ezequiel, que lo vi y decía, Dios, guarda mi palabra, obedece, escucha mi voz. Pero era pequeño y yo me puse y lo leí y digo, Dios santo, pero es tan real. Que solamente es oír la palabra del Señor, amarla, obedecerlo, obedecer a Dios.
Dice, aunque sea aquí en Jeremías 29, dice, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Aleluya. Es una verdad. ¿Qué pensamientos tiene Dios para con nosotros? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, acerca de nosotros, dice Jehová el Señor. ¿Y cuáles pensamientos o qué quiere Él para nosotros? Dice, son pensamientos de paz, de bien, de tranquilidad y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darles lo que ustedes quieren. ¿Cómo nos complace Él si somos cochinos? Todo lo contrario, si yo algo quiero, Él no me lo puede dar porque me puedo perder peor todavía. Entonces dice, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Vendrán, orarán a mí, y yo los oiré. Y me van a buscar o me buscaréis, y me van a hallar o me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Porque lo buscaremos al Señor de todo corazón. Hay que buscarlo, prepararnos. El día viernes estaremos meditando y escuchando a nuestro divino Redentor. ¿Cuáles fueron sus palabras desde la cruz? ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Qué tienen para nosotros esas palabras? ¿Qué significan para nosotros? Escuchar a Jesucristo es escucharlo al mismo Dios del cielo. Pero recuerde lo que el Señor dice, que ¿qué necesitamos? El temor de Dios, el temor de Jehová, temor que no tiene la gente que está sin Dios. Y gente que se llama cristiana tampoco tiene el temor a Dios. Hay mucha gente que se llama cristiana, no son temerosas ni temerosos de Dios. Como no le temen a Dios, todavía están con chismes, son peleonas, son carnales y quieren ganar las batallas de esta vida con las armas de la carne. Van a salir derrotadas y van a perder, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el Señor, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted como hombre de Dios, usted como mujer de Dios, quiere ganar la batalla. Tiene que usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra ese ser querido que se levanta contra mi vida. No tenemos lucha contra el vecino que nos atormenta, y nosotros que lo vivimos aquí. Nosotros que lo vivimos aquí tanto, Dios mío. Y venimos aquí los miércoles y también pedimos por nuestros vecinos. Señor, que tu luz los alumbre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a entender la verdad de tu palabra. Seguimos orando, creyéndole a Dios. Porque si yo me pongo, salgo, discuto, nos agarramos de los cabellos, le doy un bofetón o me dan a mí un bofetón, ¿usted cree que yo voy a ganar? El diablo va a ganar la batalla. La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando yo voy con ira, también al que está iracundo, airado como instrumento del diablo, ay, los dos iracundos nos vamos a terminar agarrando de los cabellos. Y el que va a perder la batalla es nuestro Rey, nuestro Señor, a Jesucristo mi Rey. ¿Cuántas cosas le dijeron? Y Él soportaba, humildemente callaba. Por eso tenemos que ser espirituales y no carnales. Y ahora, cuando nos acercamos al fin, es cuando más tenemos que buscar ser espirituales. Ser como Job. Era un hombre de Dios, un hombre que tenía el temor a Dios. Ya verá, espérese que se llegue aquí el feriado, viernes, sábado, Dios mío. Yo recuerdo cuando era pequeña había temor. Había un temor a un Dios desconocido.
porque yo era una religiosa católica con mi madre, mi padre, que vivíamos, y todos mis 11 hermanos y yo 12, éramos 12 en total, ahí todos juntos, de papá y de mamá. Y recuerdo que mi mamá desde el lunes, es una falsedad cuando dice no hay que comer carne, es antibíblico, porque justamente se celebraba la Pascua en estos días. ¿Y sabe qué era la celebración de la Pascua? Comer el cordero. Se comía el cordero. Se celebró la Pascua y el más grande cordero que se iba a sacrificar era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Pero quiere que le diga algo, hay gente, no comemos carne, atuncito nomás, sardinita nomás, pescadito nomás, pero tienen una boca vulgar, son borrachas, son borrachos, son lujuriosos, podridos están de mente. Ahora que yo venía en un bus, había un hombre, me comenzó a mirar con lujuria horrible. Yo, mire, seria, vestida toda. Yo sentí ese hombre, Dios mío, la sangre del cordero me cubre. Ángeles tuyos alrededor mío, Señor. Cuando me di cuenta, bajó su mano y estaba tratando de rozar mi mano con su mano. Imagínense hasta dónde yo vi que trataba de... Ay, Dios mío, yo más rápido. La sangre de Cristo, Padre mío. Ángeles tuyos, tus ángeles me guardan, Señor. Y este viajecito se me hace tan corto que yo ya llego. Y así fue. Y luego me lancé. Pare, por favor. Así es. Mire, estamos en la Semana Santa. Que posiblemente, digo yo, no lo percibí que iba borracho, pero si no va peor, la lujuria los puede. Ay, pero no comen, no, el viernes no podemos comer carne. Ellos son los que no comen carne, pero son lujuriosos, son sucios de mente, de corazón, están podrido el alma, está podrido todo. ¿Quién? Entienda, mi amigo, mi amiga. Usted puede comerse su pedazo de carne. Lo que Dios está mirando es su corazón. Es antibíblico eso, esa doctrina de que no comer carne. No es bíblico. Así nos formaron. A mí también. A mí también. Yo también recuerdo. Nosotros no comíamos carne desde el lunes, martes. Porque en mi tiempo, cuando yo era una niña de 6, 8, 10, 12 años, no se guardaba el Viernes Santo solamente. Desde el lunes empezaba mi madre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No nos castigaban. Mi madre solamente nos hacía señas, ya pasaba la Semana Santa para luego castigarnos. Había temor a un Dios desconocido. Ahora cada día se pierde todo. Es una inmoralidad total, es un desenfreno total, y todo lo contrario, van a las playas a llenarse de sexo, de lujuria, de la droga, alcohol, de morbo. Imagínense. Dios va a castigar todas estas prácticas pecaminosas. Hay que ser como Job. ¿Cómo era Job? Este hombre era perfecto, era recto y temeroso de Dios y apartado de todo mal. Mire, si usted es recto, si usted es perfecto, es porque usted le teme a Dios. Y cuando usted le teme a Dios, está apartado de todo lo malo. ¿Qué nos decía Proverbio? El temor de Jehová es apartarse de todo lo malo. Usted no le teme a Dios, usted está revolcándose en todo lo malo, porque no le teme. Usted está siendo influenciado por cuántos demonios. Y este hombre, temeroso de Dios, cuando lo pierde todo, cualquiera blasfema, cualquiera hace algo. Pero era un hombre que creía en Dios. No solamente él creía en Dios cuando estaba todo bien y prosperado y multiplicado y tenía una familia maravillosa. De hecho, para la esposa de Job, debe de haber sido fácil ser la esposa de Job, mientras todo estaba bien, mientras la prosperidad estaba en la mesa. Pero hay un momento que Dios permite la calamidad, permite el dolor.
Hay momentos que Dios lo permite. Y Dios siempre tendrá un propósito en cada uno de esas aflicciones que vivamos. En el plan divino de nuestro Dios, Él va a usar siempre cualquier sufrimiento en nuestras vidas como un medio a fin de perfeccionarnos el carácter, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Porque al final, ¿sabe lo que Dios nos va a hacer? Solo el bien. Y el bien no decía eso. Los pensamientos que yo tengo para con vosotros son de bien. Son de bien para darles el fin que ustedes desean. Lo que muchas veces es aflicción para el cuerpo, con frecuencia es un bien para el alma. Créame. Esos momentos que afligen nuestro cuerpo, que traen dolor, ay, tenga la certeza que son bien para nuestra alma. Hay momentos que lo necesitamos. La fe, especialmente del hombre, la mujer de Dios, va a ser probada. Porque es bonito, ay, yo amo a Diosito cuando todo está bien. Y cuando las cosas no están bien. Ay, yo le creo a Diosito, yo tengo fe. Pero el Señor permite una aflicción, permite algo en nuestras vidas. ¿Y tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Tú crees que yo te puedo ayudar a salir de todo esto que estás atravesando? ¿Tú crees que soy todopoderoso para hacer el milagro que esperas? Ay, Señor, hoy mientras yo abría las escrituras yo lloraba y le decía, Señor, dame la fe que necesito, por favor. Que yo no te niegue, que yo cuando venga la calamidad o cuando algo pase, yo siga creyendo que tú eres Dios. Por un momento admiré a este hombre y se llenaban mis ojos de lágrimas a Job. Lo admiraba, Señor. Él fue probado en su fe y salió íntegro. Salió puro. Lo pierde todo lo que tenía. Y no se escucha nada de Job sino hasta cuando se entera que hasta sus hijos han muerto. Todo lo que tenía, sus animales, sus casas, se vino abajo donde estaban sus hijos celebrando. Todo estaba destruido. Y no porque Dios quería, sino porque el diablo lo había pedido para zarandearlo a Job como a trigo. Así se lo pidió un día el diablo a Pedro. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Tenemos que pedirle al Señor que cuando venga ese momento de prueba, de dificultad, el Señor nos aumente la fe. Estemos firmes creyendo que Él es todopoderoso para librarnos de todo lo malo. Solo escuchamos hablar a Job y más que hablar, lo primero que hace, ¿qué dice? Dice en el versículo 20 del capítulo 1 de este libro de Job, cuando se entera, le dan la noticia de que a sus hijos, sus jóvenes hijos murieron. En el versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo no pude evitar llorar. He leído tantas veces este libro, pero cada día aprendo más de mi Señor. Mi Rey Jesús me enseña por su Espíritu. Créamelo, dice que Job se levantó. Cualquiera blasfema, cualquiera se levanta contra Dios, o cualquiera lo culpa a Dios. He caminado en integridad, he obedecido, te he temido y mira lo que tú me das en pago. Pero no fue así.
Qué maravillosa el accionar, cómo actuó este hombre. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. El temor de Dios estaba en su corazón. ¿Y qué hizo? Se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dios de los cielos, adorarte en medio de la crisis, adorarte en medio del dolor, adorarte en medio de la enfermedad, adorarte en medio de la turbulencia que enfrento en mi hogar con mi familia. Qué difícil se nos hace, pero Job lo pudo hacer. Le dieron una noticia, otra mala, otra, y la última, hasta tus jóvenes hijos han muerto. Todas las noticias fueron malas. Satanás había metido sus garras para destruirle todo a Job. Porque ¿qué le había dicho Satanás a Dios? Si él te teme de balde, no te teme de balde. Te teme porque le has dado todo, lo has bendecido, lo has multiplicado y lo tienes hasta cercado. ¿Por qué estaba cercado Job? Porque él era apartado del mal. ¿Y por qué era apartado del mal? Porque le temía a Dios. Ya no necesito, ni siquiera como en la enseñanza del domingo hablábamos, ya no necesito, Señor, levanto muros de fuego. Ay, Señor, alrededor de mis hijos. Ay, Señor, hago esto, levanto vallado de fuego alrededor de mis hijos, ángeles tuyos con espadas de fuego desenvainadas alrededor de mis hijos, de mi casa, de mi hogar. Ya no lo necesito ni hacer. Pero si lo quiero hacer, no peco. No peco. Basta la integridad. ¿Cómo era Job? Justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Era íntegro. Ante su caminar recto, ¿qué hacía Dios? Lo tenía todo cercado. Dios protegía a sus hijos, Dios protegía a su ganado, sus ovejas, todo lo que Dios, sus asnas, todo lo que Dios le había dado, lo había multiplicado, le había dado tanta bendición, hasta que hay un momento en que todo le es quitado. Ahí es donde conocemos a los amigos, a los seres queridos. Ahí es donde nos damos cuenta verdaderamente quién es quién. Quién me amaba de corazón, quién no me amaba. Todo se le terminó a Job, menos una. Una persona le queda viva, la mujer. Y la mujer la usaría Satanás como instrumento para tentarlo. En medio de la calamidad, ella es usada por el diablo para tentar a este hombre, que con qué valentía peleaba, luchaba y perseveraba. Lo que el Señor espera de nosotros, en medio de todas las calamidades que se vienen, que aprendamos a luchar, que aprendamos a perseverar. Y que hagamos como hizo Job. Ninguna de las noticias dolorosas, tristes que fueron. Imagínense cuando viene alguien y le dice a usted que su hijo ha fallecido. ¿Cuántos se desmayan, aborrecen a Dios, se levantan contra Dios? ¿Cómo va? Hay muchos que por un dolor tan grande que sufrieron, hasta se vuelven ateos. Yo no creo en Dios. Y lo culpan de ese dolor, de esa pérdida, de eso que pasó, lo culpan a Dios. Qué pena, y están atados al odio. Que Dios tenga misericordia de toda esta gente ignorante, porque son ignorantes, ignoran muchas cosas. Y aquí Job, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo que hizo él eran usuales expresiones de pesar en este tiempo. Él estaba mostrando su dolor, su pesar, cuando se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero lo maravilloso es que no se quedó ahí. Adoró, adoró y adoró a Dios. Está enfermo, cante alabanza. Ore a Dios. Está usted triste, su economía ha quebrado, alabe a Dios. Busque adorar a Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios
y la justicia de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Búsquelo al Señor. Él tiene cuidado de usted, no morirá de hambre. Y lo que ahora no ve, lo va a ver mañana. Tenga fe en Dios. Créale como Job. Job sabía que su Dios era todopoderoso. Y escuche lo que sale del corazón de uno que teme a Dios. Del corazón de uno que no teme a Dios. Ay, su boca parece un excusado cuando está terriblemente sucio. Pero de alguien que teme a Dios, escuche lo que salió de este corazón. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. ¡Qué maravilla! Es que uno lee estos libros y los vuelve a leer y los vuelve a leer, y uno se enamora más de Dios. Uno aprende más, se enamora más de Jesucristo, créame. Y uno valoriza y entiende mejor el sacrificio del Cordero. El venir aquí a la tierra, cuando Job tuvo todo este no es un hombre judío, este es un hombre gentil. Job no es judío, Job es pagano, es oriental. Job es pagano. Pero cuando usted ve a estos hombres, créame lo que usted se anima. Yo quiero tener la fe de este hombre y Dios me la puede dar. Usted se anima a escuchar a Jesucristo, porque la fe tiene que nacerle en el corazón por el oír la palabra. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. A la tierra, allá volveré desnudo. Todo se quedará ahí, se va a podrir, serán gusanos. Jehová dio, Jehová quitó. Todo lo que yo he tenido no era mío, fue Dios el que me lo dio. Y así como me lo dio, tiene la soberanía para quitármelo. ¿Acaso con lo que es de Él no puede hacer lo que Él quiera? Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Él es soberano. Él me dio. Él me quitó. Yo no lo voy a amar y yo no lo voy a adorar solo cuando todo está bien. Y qué triste es para mí ver cómo la gente solo quiere la bendición de Dios, pero no quieren tener un compromiso vivo con el Dios vivo. Hay momentos que a mí me han entregado papel y me dicen: hermana, ore por esto, restauración de hogar, mis hijos, familia, por economía, todo lo que piden. Y está bien pedirle al Señor, pero quiere que le diga algo: solo quieren las bendiciones de Dios. No quieren enderezar sus caminos. No quieren convertirse y ser hijos de Dios, hijas. Solo quieren eso. Si es la economía, que se restaure la economía y tengan billete. Si es la comida, que falta tener comida. Créame, mi hermano, aprendamos como Job. Dice, escuche, en el último versículo del capítulo 1 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó, ni le atribuyó, ni lo culpó a Dios de nada, porque solo dijo: sea Él me dio, Él me quitó, desnudo salí, desnudo volveré, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Sea el nombre de Dios
bendito. Y no le atribuyó despropósito alguno al Dios de los cielos. No lo culpó para nada. ¿Cuánta gente por menos cosas, por cosas más pequeñas que las que vivió Job, hasta maldicen a Dios? Y gente llamada cristiana, medio un poquito una prueba, se van del camino. No, Señor, yo no. ¿Y usted por qué está apartado? No, es que yo vi en esa iglesia esto, aquello, o yo vi a ese pastor, yo no quiero saber. Oiga, pero no le falló el Señor, pues. Entonces quiere decir que usted estaba siguiéndolo a su pastor, o estaba siguiendo al adorador, o al que dirigía la oración. Usted estaba siguiendo al hombre, pero no a Jesucristo. Usted puede salir de esa congregación si ve cosas incorrectas, inmorales y malas. Usted puede salir, porque si usted se queda ahí, usted es igual que ellos. Así de podrido está también usted, y no va a crecer, no va a madurar nada, porque está en un lugar donde no hay sana doctrina, donde todo está podrido. ¿Qué hace metida ahí? Pero no se puede ir de los caminos del Señor. Es que yo no me he ido del Señor, yo no me congrego y no me voy a congregar. Pero es que la palabra del Señor Jesucristo nos dice: no dejando de congregarse. No es como a mí me da la gana, yo sencillamente no me alejo del Señor, porque yo no voy a ningún lado. Usted tiene que ir, porque ahí oramos todos juntos, porque ahí escuchamos la palabra de vida, porque ahí cuando nos congregamos, dice el Señor, que pueden haber 2 o 3 juntos. Ahí en medio de ellos está el Señor Jesús. Si usted dice: yo no me he apartado del Señor, sencillamente no me congrego, usted está resentido con Dios, está resentido con Jesucristo. Usted pareciera que le culpa al Señor de lo que usted ha vivido. Usted está cochino, cochina. ¿Qué culpa tiene el Señor? Usted capaz nunca le preguntó al Señor si en ese lugar debía de congregarse. Tan solo se metió ahí porque le agradó, porque le gustó el pastor, porque le gustó la corbata, le gustó cómo hablaba, lo que le haya dado en gana a usted. Pero no fue Dios quien lo llevó ahí. No fue Dios. Cuando es Dios el que guía los pasos de un hombre, los guía correcto y lo lleva al lugar correcto. Y no puede andar como chivo brincando de un lado a otro, porque no es bíblico. Tiene que estar allí, hacer raíces, echar raíces, y que le den la sana doctrina, alimentarlo, atenderla, cuidarla cuando usted necesite. Estar ahí sus líderes, no solo para que usted les lleve el billete, sino más aún para que le ofrezcan su hombro cuando usted tiene tantas necesidades. Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas. Dios las va a permitir. Soportaos los unos a los otros. El que está más fuerte sostenga al que está débil, dice el Señor. Ayudaos los unos a los otros y ámense los unos a los otros, porque en esto, dijo Jesús, en esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos. Imagínense lugares donde están congregados, se odian los de aquí, el grupo de aquí no se lleva con el de allá, la de allá y la de allá chismea de la de acá y de la otra, pero ahí están felices. Ay, no le quiten a su apóstol, porque si le quitan a su apóstol hasta se desmayan y se quieren morir. Qué pena, Dios mío. Qué triste que hayan tantos en este tiempo que siguen al hombre, pero yo sigo caminando al lado de mi Rey, de mi Señor. Yo sigo a Jesucristo, lucho por obedecer esta palabra. Jesucristo me dice en su palabra: puestos los ojos en Jesús. Eso me escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él es el Señor de la vida. Camina con Él. Te fallarán los hombres, te fallarán los pastores, te fallarán la gente en la tierra, te puede fallar toda tu familia, pero no te fallará tu divino Maestro. Nunca y nunca te dejará. Él es el amigo fiel que no falla. Lo único que le quedó a Job, se le murió todo, lo perdió todo, pero no perdió a la mujer. La mujer se quedó. Vino el diablo y ya lo sabemos, le puso una enfermedad maligna desde la coronilla hasta la planta de los pies. Dios mío, si hay personas que por una pérdida de un ser querido blasfeman contra Dios,
Hay otros que por una economía que está mal, el negocio no funcionó, tuvieron que cerrar. Hoy se declaran casi ya mismo ateos. Imagínense, Job lo pierde todo, pierde la familia, pierde sus negocios, pierde sus animales, lo pierde todo. Pero qué precioso es ver en el corazón de este hombre que no había nada, que estaba pegado, amalgamado al corazón de Job. Lo único que él estaba era bien pegado a Dios. Su espíritu sujeto al poder de Dios. Humildemente se humilla. ¡Qué humillación! Se humilló y adoró a Dios en medio del llanto, posiblemente, en medio del dolor. Nadie sabe cuánto dolía el corazón ahí, en el corazón de Job, cuánto dolor había. Pero adoró a Dios. Lo adoró. Job sabía: yo tengo que adorar a Dios, yo tengo que alabarlo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sostener. Todo este dolor lo pongo a sus pies. Toda esta tristeza que puede sentir mi corazón, este golpe lo pongo a los pies de mi Señor. Lo adoró a Dios. Y la mujer estaba con vida, no había muerto. Dice que vino y le puso Satanás hirió. Él dice, con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza de Job. Job tomaba un tiesto para rascarse cada día y estaba sentado en medio de cenizas. ¿Sabe qué? Las cenizas, posiblemente de lo que quemaban la basura, montones, y la quemaban. ¿Y sabe qué hacía Job? Iba y en esos montones de cenizas se sentaba. Él no estaba en una cama, en un lecho cómodo, en un sofá muy cómodo. Él tenía una llaga maligna en todo su cuerpo, todo él, hasta la coronilla. Estar lejos del hogar, sin familia, sin nada, y con un tiesto rascándose. Y entonces aparece la mujer. Ayuda idónea para tentar. Y le dijo: aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Muérete. Dos de las más negras y horribles tentaciones de Satanás. Dos de las más feas, horribles tentaciones del diablo. Nada tan contrario a la conciencia natural del ser humano que la blasfemia. Y nada más contrario a la naturaleza humana como el suicidio. Porque a eso lo estaba llamando. Blasfemia, suicidio. Aún detienes tu integridad. Maldice a Dios. Blasfema contra. Y muérete. Nada más horrible, de verdad. Para mí las dos más horribles, negras y oscuras tentaciones del diablo. Y cuánta gente en medio de las pruebas que atraviesa, de las crisis, cuando vino la pandemia, perdieron un ser querido, alguien se quitó la vida. No puedo resistir la pérdida de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mi esposa. O perdieron todo. Alguien vino, los estafó, perdieron todo. Se quitaron la vida. Y esta mujer, tú retienes tu integridad. Reconoce ella que es tan íntegro el marido. Para ella debe haber sido muy fácil ser la esposa de Job cuando todo florecía. Pero ahora escaseaba todo. Y ahora saca de su corazón y se presta para ser un instrumento en las manos del diablo. Pero Dios
todo lo permite con propósitos. Todo. Y él le dijo, Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué te pasa, insensata? Fatuo, has perdido la razón, has perdido el entendimiento. Eso es fatuo, falto de razón o de entendimiento. Has perdido la razón. ¿Hasta dónde llegaba el temor a Dios en la vida de este hombre? A eso lo estamos invitando. Amiga, amigo mío, tema a Dios. Tema a Dios. Busque a Dios. No importa lo que ocurra a su alrededor. No importa si usted ve que todo no está bien. Comience a confiar en Dios. Comience a buscar de corazón a Dios. Los que de corazón me buscan me hallarán, dice el Señor. Usted lo va a encontrar a Dios. Y usted se va a dar cuenta lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. No importa. Tal vez su casa todo está mal. Con sus hijos hay una relación terrible. Usted no ha podido ser buena madre, buen padre. No lo sé. Quizás sus hijos hoy se sublevan contra usted. Quizás usted no les dio valores, principios. Tal vez usted mismo fue una persona que se rebeló contra sus padres y hoy cosecha con sus hijos. Busque a Dios. Arrepiéntase de corazón. No sea fatua, no sea fatua. Job le dijo a su mujer como suele hablar una mujer o cualquiera de las mujeres fatuas, faltas de entendimiento. Te falta la razón, no estás razonando. ¿Qué? Le dice Job. Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos. Este mal, Job sabía, lo que atravieso este momento doloroso me va a purificar más. Mi fe se va a agigantar. Voy a salir más puro que el oro, afinado más que la plata, dice el Señor en su palabra. Job sabía. Y si usted, hermano, hermana mía, está en medio de la prueba, no se asuste, no claudique, no tema. Peor aún, nunca blasfeme contra Dios. Era lo que el diablo quería que haga Job y le usó a la mujer para inducirlo a la blasfemia y al suicidio. Dos abominables pecados que Dios no los perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo y el quitarse la vida. No podemos, solo es de Dios la vida. Y no podemos blasfemar contra el Espíritu de Dios. El diablo la usó en el momento, mire, cuando viene la tentación. En la primera, Satanás le dijo a Dios: quítale todo lo que tiene y a ver si no blasfema en tu misma cara, le dijo. Pero todo lo contrario, Dios le permitió que el diablo le barra con todo a Job. Pero en vez de Job maldecir, bendijo a Dios y adoró a Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que lo alabe. Haga mucho calor, alabe. Hace mucho frío, alabe. Lo que estamos viviendo en el planeta es consecuencia de nuestros pecados. ¿A quién vamos a culpar? A nuestro Dios. Él nos dio un planeta sano, un planeta maravilloso que producía maravillosamente bien. Quienes lo hemos destruido somos nosotros. Tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Vamos, que para eso vino Jesús de Nazaret aquí a la tierra, a reconciliarnos con Dios. Eso vino a hacer, para que seamos fuertes, muy valientes, como Job. Eso vino a ser nuestro divino Señor. Lo está llamando a usted, amigo mío, amiga,
Y a usted, mi hermano, mi hermana, lo está llamando el Señor a no claudicar. No lo haga. Y escuche para concluir, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado Dios, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos suyos, hijos de Dios. Por esto el mundo que está allá afuera, la gente no nos conoce, porque no le conoció a Él. No conocieron a Dios cuando estuvo aquí la viva y la esencia, la imagen misma del Dios vivo en la persona de Jesús de Nazaret. No le conocieron. Alabado sea Dios a nosotros que nos concede esta bendición de conocer a su Hijo. Escuche, cuando Él se manifieste, Jesús, a nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y Él nos llevará al Padre. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que es de Cristo va a anhelar ser puro, porque Dios es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Esta ley, la ley divina. Pero si hemos infringido todas las leyes aquí de la tierra, esta de aquí, la ley divina, ha sido la más quebrantada, pisoteada por el ser humano. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció, ¿quién es? Jesucristo, para quitarnos el pecado, porque en Él no hay pecado. Como no hay pecado en Él, Él tiene todo el poder para quitarnos a nosotros el pecado. Y es lo que el Señor quería hacer con la mujer de Job. Tenía que aprender a amar a su marido en las buenas y en las malas. Tenía que aprender a ser buena esposa, haya mucho o haya poco, o no haya nada. Porque ahora Job, ya en la mesa, no había nada. Sus cultivos se quemaron. Lea las Sagradas Escrituras. Todo le quemó el diablo, le destruyó. Porque eso es el diablo, el destructor, el maligno, el perverso. Pero Dios honraría la fe de Job, y Dios le daría mucho más de lo que ya le había dado, porque Job sabía que yo voy a recibir de Dios solo el bien. Él me dio, Él me quitó, Él es soberano para hacer con lo que me ha dado lo que a Él le plazca. Dios mío, cómo necesitamos hombres como Job en este tiempo. Hay un poco de ávaros, Dios mío, sabidos, quebrantadores de la ley, avarientos. Necesitamos hombres como Job. Quiera Dios que comiencen a levantarse. Para esto apareció nuestro Rey, para quitarnos el pecado, porque en Él no hay pecado. No hay, mi amigo, mi amiga. En nuestro Rey Jesucristo no hay ninguna clase de pecado. Vamos a adorarlo. Vamos, mi amigo, que estaremos meditando en todo lo que Él nos ha dicho allá en esa cruz, cuando vivió tan grande afrenta, tan grande dolor. Nunca vamos a poder nosotros entender con exactitud todo su sufrimiento. ¿Y sabe para qué sufrió tanto? Para lo que decía en el último versículo. Para esto Él apareció, para quitarnos el pecado, porque en Él no hay pecado. Es lo más bello que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo. A Él le tributaremos honor, gloria, honra, adoración y alabanza, porque suyo es el reino, el poder, la gloria y la majestad, y porque Él, y solo Él, viene a establecer su reino milenial de 1000 años aquí en la tierra. Y luego
destruirá Él, junto con el Dios viviente, su Padre, todo lo creado, para dar paso a una nueva tierra y un nuevo cielo, donde moraremos con nuestro Dios para siempre. Y nunca más estaremos lejos de Él. Mis amigos, si el Señor lo permite, mañana, hasta aquí la reflexión. Mañana estaremos orando por ustedes. Quiere el Señor me conceda venir. Estamos con un pequeño tratamientito, haciéndonos a causa de pequeños momentos que he tenido un poquito delicados. Pero bueno, voy a estar aquí con la gracia y la ayuda de Dios para ponerlos a todos ustedes, mis amigos, mis amigas, en oración, y a mis hermanos muy amados, todos en la fe, hermanas queridas. Estaremos orando el día de mañana aquí en nuestro lugar donde tenemos nuestro canal. Así es que los bendigo una vez más. Si el Señor me concede la bendición el jueves, yo estaré una vez más con ustedes, y el día viernes estaremos meditando y escuchando al Maestro querido, y que Él nos dé entendimiento para comprender las profundidades de todo lo que Él nos dijo. A Él será siempre el honor y la gloria, mis amigos. Es el único digno de ser exaltado en esta tierra. Él es mi tesoro. Yo se los he dicho a ustedes y lo volveré a repetir. Jesucristo es mi vida. Jesucristo es mi tesoro. Jesucristo es mi amado. Jesucristo es mi todo. A mí me quitan a Cristo y me habrán quitado todo. Es mi perfecto hijo de hombre y yo no necesito a nadie más. Jesucristo me ha llenado por completo. Créame, me llena el alma, el espíritu, mi cuerpo es feliz con Él. Lo adoro y lo adoraré por siempre, porque es digno de mi adoración. Digno, Él vino a morir por mí, y lo menos que yo puedo hacer, ahora que resucitó para siempre y que vive para siempre, lo menos que yo puedo hacer es servirlo en esta tierra con este cuerpo humano. Traed delante de Él sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Es el culto racional que le puedes ofrecer, me dice el apóstol Pablo. Lo adoro y lo adoraré. Este cuerpo, que un día lo presenté para iniquidad, para basura, para suciedad. Cuando llegué a los caminos del Señor con 31 puntitos más de años de edad, nunca más. No ha sido de un momento a otro, ha sido progresivo. Pero he ido, no Señor, más nunca. Y por la gracia de Dios, nunca caí en los pecados que antes eran más frecuentes en mi vida. La gloria sea para Él, y los aplausos será siempre solo para Él, porque no es obra mía, es la obra perfecta de aquel que nos llamó, y que cuando de corazón lo seguimos, Él se encarga de protegernos, de cuidarnos y de hacernos fuertes en medio de las tentaciones, para que no caigamos en ellas. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y un beso para todos, y dele la gloria siempre a Dios. Aleluya, la gloria para el Señor y la alabanza.